tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad Carlos Reyes conversa con Moisés Jason, con quien van a hablar amenamente, esperamos, sobre siempre la ciencia ficción en Chile, en la literatura y en el cómic si es que alcanzamos. Muchas gracias. Bienvenidos a esta conversación. Moisés Jason es un escritor, investigador que publicó recientemente este libro, A Cómic en Chile. Cómics en Chile, una suerte de catálogo. Moisés Jason es ingeniero y magíster en Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Gran estudioso y experto en ciencia ficción, genealogía y cómic. Tuvo un fanzine de ciencia ficción en los años 80 llamado Nadir, que seguramente algunos de los lectores de ciencia ficción lo conocen. Ha publicado en España, por ejemplo, un artículo en el libro de la novela popular en España del 2001, etc. Fue miembro de la SOCHIF, Sociedad Chilena de Fantasía y Ciencia Ficción, y etcétera, etcétera. Tiene un largo currículum de publicaciones de diverso tipo, sobre todo respecto de la ciencia ficción en Chile, y ahora un estudioso también del cómic chileno. Este libro ha sido muy importante. ¿Cuándo se publicó este exactamente? Va a cumplir en los próximos días un año. Un año, ¿no? 7 de noviembre. Un libro que se necesitaba en Chile, una suerte de catálogo de la ciencia ficción chilena, el cómic chileno. Bien, vamos a hablar ahora del tema que nos convoca. Yo conocí a Moisés en los años 90, creo, en el Centro Cultural de España, en una charla que tú dictaste de ciencia ficción, y me impresionó mucho en ese momento el nivel de conocimiento que él tenía de la ciencia ficción local. ¿Recuerdas en qué momento se hizo esa charla aproximadamente? ¿La fecha? Debe haber sido alguna de las dos charlas que di en temporadas consecutivas ahí, pero no me acuerdo cuál sería. Pero sí fueron organizadas por los ficcionautas, si no me equivoco. Ficcionautas asociados. Efectivamente, el grupo joven de la SOCHIF que se escindió y que armó estas conferencias. Y claro, a mí me invitan, y cuando me invitan a hablar y sé de lo que Cuando yo conozco. me invitan, voy. Como dicen. Efectivamente, sí me acuerdo bien. Moisés, ¿cuál es la data del libro de ciencia ficción chileno más antiguo que tú has podido recabar información? Mira, la ciencia ficción en Chile tiene una larga historia. Es una historia que, a Dios gracias, ha ido siendo recuperada hoy día. Hace 25 años, y por eso cuando Carlos dice que él se impresionó, porque fue hace harto tiempo. No había mucho trabajo de investigación, la verdad es que era bastante escaso. Y claro, yo lo poco que sabía es como en el país de los ciegos, el tuerto es rey. O sea, yo sabía porque me dedicaba a esto. ¿Qué es esto? Como coleccionista primero. Exacto, sí, pero me gustó mucho la ciencia ficción y dije, bueno, pero si voy a hacer algo, un aporte, tiene que ser sobre lo que yo sé. Y lo que yo sé es lo que está en mi país. Y lo que está en mi país es en Chile. Y por lo tanto, mientras buscaba ciencia ficción del mundo, buscaba material chileno. Y una de las cosas obvias que uno encuentra es que la ciencia ficción chilena, por lo menos el siglo pasado y el anterior, en ningún lado dice prácticamente que es ciencia ficción. O sea, Claro, no tenía el rótulo. Ni el rótulo ni nada, pues hombre, como dicen los españoles. No hay cómo identificar en general que una obra, por ejemplo esta que está aquí, que dice Cuadernos de un hombre asustado, de Armando Casicoli, es ciencia ficción. De hecho, yo no lo supe hasta hace poco. Yo en esa charla no lo sabía, porque este es un trabajo vivo. Ahora, respondiendo a tu pregunta, para no dejar la grabación esta sin responder, es de 1873, el trabajo más antiguo, aun cuando es de poco interés. Es el más interesante, el de 1879. ¿Y el del 73 cómo se llama? ¿Lo recuerdas? Yo con los años ya... O el tema al menos. ¿Cuál es, sí, el tema es una visión de Chile y el mundo 100 años hacia el futuro. Okay. El espejo del mundo se llama algo así, que es un diario que alguien encuentra 100 años después. Por eso en 1873 está puesto en 1973 y muestra las cosas que uno esperaría de un positivismo científico hacia el futuro, digamos. ¿Y la otra que te parece? Y la otra sí es más interesante porque es más novela. La otra era más descriptiva. El típico dice, mira, esto va a pasar y qué bonito. No, esta era una novela del chileno, de un santiaguino magnetizado que llega a Júpiter. Chileno, sí, yo escuché. El chileno magnetizado. Exacto, porque la gracia de eso es que en el fondo aprovecha la otra característica que tiene fuerte la ciencia ficción, que es mostrar la sociedad del momento, pero no mostrarla directamente, sino que mostrarla indirectamente. Entonces la muestra contrastándola, claro, con una visión del exterior, en este caso de jupiterianos. Y es de un chileno muy interesante que se llama el señor Miralles, y que ahora hay tesis sobre él. Pero en ese momento no había casi nada. No había información. No había nada. Oye, pero antes de avanzar en la historia, me gustaría avanzar en tu historia personal. ¿Por qué te gusta la ciencia ficción? ¿Desde tu infancia, de tu adolescencia? Mira, ¿Qué te llama la importancia? No, ¿Qué llama la atención de la ciencia ficción? La ciencia ficción yo llegué probablemente, he estado meditando, ¿no? Por culpa de Mampato.
Ah, como muchos. Entonces Mampato fue que me mostró un mundo de aventura asociado a temas científicos. Sí, qué bonito lo que dice, porque habitualmente la gente que lee Mampato piensa en Mampato como aventura, pero antes de eso es ciencia ficción primero. Hay extraterrestres, hay un cinto espacio-temporal, viajes temporales. Así es. De hecho, yo en mi casa, mi padre tuvo la prudencia de empastar los 20 primeros y después empastar los otros 10. Entonces siempre estaban los 40 primeros empastados. Y era muy fácil hacer la relectura de esos números. ¿Tu padre era coleccionista también? No, mi padre era contador, pero él se preocupó de que en mi casa hubieran libros. Mira. Entonces yo siempre leí. Entonces me leí la colección amarilla de Zigzag, Sí. que muchos pueden recordar por las portadas de Mario Igor y portadas de Elena Poirier, etc. Hay todo un trabajo de... Sí, que pase. Vengan. No, todo ese material yo era muy buen lector. Bueno, sigo siéndolo de alguna manera. ¿Omnívoro o mucho más de ciencia ficción? En ese tiempo, no, en esos tiempos omnívoro. Hoy día investigativo, más que nada. Yo casi no leo ficción hoy día, porque no me da el espacio temporal disponible. Me da más bien para hacer la investigación sobre los trabajos. Focalizado en esto definitivamente. Ya. Sigamos en este avance. ¿Cuándo en Chile hay conciencia de que hacemos ciencia ficción? Porque dice en ese momento este libro, ¿no? Uno lee acá la contraportada y habla un poco de filiaciones con Mundo Feliz de Huxley, Fahrenheit, pero en la portada nada dice. Y a mí me parece, ¿te parece mal? A mí me parece bien que un libro no diga eso, ¿no? No, exactamente. Porque bueno, eso... la gente puede acceder a él porque es un buen libro, no porque es ciencia ficción. Exactamente. Bueno, eso es parte de la historia de nuestros países. Eso es América Latina, y tal vez Europa, no queda claro, en que la ciencia ficción no está encorsetada, digamos. Son los norteamericanos los que siempre les gusta marcar género, delimitar, poner cajas, ponerle etiquetas. Este es science fiction, esta es nuestra línea de science fiction, nuestra línea de world fantasy, y van creando género y subgénero y que generan... ¿Por qué? Porque es un mercado. Esa cuestión es un negocio. En cambio, este caballero, por ejemplo, ya que tú lo sacaste nuevamente, llegó a ser decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile. Entonces, claro, que un decano de la Facultad de Filosofía haya escrito un libro interesante. Bueno, él terminó exiliado, su historia ¿Es un buen libro? ¿Puedes contarnos un poco de qué va? Bueno, es un libro, mira, como mucha de la ciencia ficción chilena, no es científica. Es un dato interesante. Exacto. O sea, nuestra ciencia ficción no es científica en rigor. Exactamente. ¿Cómo es nuestra ciencia ficción? Es mucho de social. O sea, lo que se busca es siempre se va hacia el futuro o se va hacia sociedades distópicas, más que utópicas. Por ejemplo, ese es el tenor de esa novela. Y la de Patricio Mans, por ejemplo, que Patricio Mans... No es esa. Perdón. Es ahí está aquí. Ahí está. Patricio Mans tiene una novela que se llama De repente los lugares desaparecen, que es una sociedad distópica hacia adelante, por lo tanto hacia el futuro. Pero Carlos se encontró con él hace poco y le preguntó. Yo le pregunté a Pato Más, le dije, bueno, tú escribiste una novela de ciencia ficción, sí, pero no es de ciencia ficción, decía él, despegándose un poco de eso. Exacto. No, pero su lectura tiene ribetes muy potentes. O sea, es una sociedad distópica en un no man's land, no man's time. O sea, no está en el tiempo, no está en el espacio. ¿Y eso qué es si no es ciencia ficción, digamos? ¿Me entiendes? O sea, es cierto que no es técnicamente, pero eso tiene que ver con que la gente en Chile todavía asocia ciencia ficción con, por ejemplo, la novela esta del astronauta que se quedó en Marte. O con naves espaciales. O que es muy buena, pero esa es una ciencia ficción más técnica. Pero hay ciencia ficción del otro ámbito. Hay un estudioso argentino, Pablo Capana, que dice que la ciencia ficción en toda América Latina no está apegada a la técnica. Por lo menos, bueno, su libro es de los años 60, pero no lo era hasta ese momento, y probablemente hoy día existe una rama, pero nadie puede decir que lo que escribe Baradit es científico, pero es ciencia ficción. Y nadie puede discutir que es ciencia ficción. Exacto. Entonces, la verdad es que lo que ha habido con el tiempo es que ha habido libros y autores que han sido etiquetados como ciencia ficción. Uno fue Hugo Correa. Sí. Que él se autodefinió también como ciencia ficción, ¿no? Dado eso, entonces, claro, existió él y existió otro par de escritores, y por eso ellos aluden a sí mismos como escritores de ciencia ficción, pero hay otros que escribían cosas muy paralelas, muy semejantes, pero no se llamaban ciencia ficción. ¿Hay influencia en Chile de la ciencia ficción norteamericana o más bien de la New Wave inglesa, dirías tú? Yo diría que ni una ni la otra. No, ¿somos algo distinto? ¿En qué somos distintos? Es que nosotros, nuestras tradiciones, de hecho el mismo Hugo Correa, salvo si tú sacas sus primeras obras, después él quiso publicar y publicó las cosas que a él le nacían, su historia en el campo. Bueno, esta novela, porque esta en particular, digamos, fue la primera que de la lluvia, sí. Es de su infancia. Él vivió en el campo, él escuchaba historias de
que les contaban las nanas del diablo que se aparecía y todas esas cosas. Y si ustedes ven la última novela que acaba de ser publicada, también tiene que ver. Por ahí está donde está todo Luzbel, creo que se editó hace 2 o 3 semanas en Chile. Igual, pero no importa, si está... Exacto, bueno, esa tampoco es ciencia ficción desde el punto de vista de que él lo hubiera publicado en su minuto. Dice, misticismo, religión y ciencia ficción se entremezclan con exóticas aventuras, conflictos internacionales y civilizaciones perdidas. El mito del ángel caído y las teorías extraterrestres del origen de la raza humana son parte de una historia contemporánea de suspenso que confirma a Hugo Correa como un autor visionario en su tiempo. Exactamente, pero no es lo que los gringos llamarían la ciencia ficción pura. Sí es cierto que está lo que tú mencionas, la New Wave, la onda que nació en Europa, y por supuesto los franceses que tienen un estilo muy, muy marcado y muy distinto del resto. Pero los franceses son distintos en todo, ¿no? Sí. Ahí nació la novela picaresca. Sí. Sigamos, estamos aquí. Preparen sus preguntas también para que nos ayuden a conversar. ¿Cuáles son, a tu juicio, los grandes autores o autoras de ciencia ficción chilenas, que podemos mencionar rápidamente de distintos periodos, incluso aquellos de los que nosotros no conocemos, pero que tú juzgas un gran o gran autora? Bueno, obviamente primero hay que nombrar en el caso de Hugo Correa. ¿Por qué Hugo Correa es tan importante? Bueno, primero porque tiene las novelas, la mayor novela que ha sido más editada, que es Los Altísimos, ¿cierto? Que lleva 4 ediciones. Que incluso fue reeditada recientemente también por Alfaguara, gracias a Francisco Ortega, que es un gran fan de... Bueno, tiene eso y tiene además unos cuentos, por ejemplo, Mora en el Viento, tiene una colección de cuentos de que le publicaron, le publicó en la universitaria, en una línea por ahí. Bueno, él es el primero, no hay vuelta. Y el más conocido por el gran público. Y el más conocido, ciertamente. Porque, como tú dices, desde el comienzo él escribió artículos sobre novelas de ciencia ficción, sobre cosas de ciencia ficción. En el mismo Mampato tiene una historia de un niño en un platillo volador. El niño y el platillo volador, qué maravillosa. Que por alguna razón no se ha reeditado, es un gran libro infanto-juvenil de ciencia ficción. Así es. Con dibujos de Jorge Pérez Castillo, una obra maestra, que plantea la existencia de ovnis, platillos voladores, pero como seres vivos. Lo que hace un clic en la cosa de la ciencia ficción, que lo utiliza después Morrison, incluso en Lo Invisible. Pero nuestro Hugo Correa ya lo había visto en los 70. Exactamente. Bueno, Hugo Correa es el primero. Después hay un par de obras de autores, y eso es más difícil de entrar a catalogar. Porque autores como autores que escribieran ciencia ficción está él, y después está Antonio Montero. Antoine Montage era su seudónimo que publicó las obras. Y después ya saltamos prácticamente a hoy día, digamos, donde tú encuentras... Pero tenemos esta escritora de ciencia ficción también, Elena Aldunate. Elena Aldunate, que hace muchos cuentos y novelas sobre robots. Exactamente, pero desde un punto de vista, bueno, en realidad es un ciencia feminismo. Si quisieran verlo. Eso, de hecho, por eso la recuperaron y le publicaron un libro especial hace no demasiado. Pero su producción no es muy grande, la verdad es que es bastante... Aparentemente en ese volumen que se publicó está casi todo lo que publicó al respecto. Efectivamente. Tú dices que después hay un gran salto, un hiato temporal y volvemos a encontrar autores hoy día, tú lo encuentras, son los que están hoy día vigentes. Por supuesto, ahí el nombre más común es Baradit, que partió con un premio en España, el de la UPC en el 92, creo, y después logró publicar varios libros acá en Chile, los cuales, bueno, está viendo en tercera edición del 5, digamos. No sé cuál era Yggdrasil y todo eso. Y esa, si tú ves, una ciencia ficción que está hecha a partir de nuestras tradiciones americanas, o sea, nuestra mitología, todo lo que es de aquí, y no con los astronautas allá arriba, estos que viajan en naves espaciales. Hay chilenos que se han atrevido a publicar eso, por ejemplo, esto de los años 50, se llama Visión de un sueño milenario de Michel Doesis, que no sé qué debe haber sido un seudónimo, pero es increíblemente chauvinista. Es algo ya impresionantemente, o sea, yo no se la recomiendo a nadie, literalmente. Pero en términos de investigaciones es importante. O sea, claro, por supuesto. Recordemos acá que para un investigador no siempre el objeto de estudio tiene que ser de alta calidad, tiene que ser un volumen que da cuenta de un proceso histórico a veces, ¿no? Claro. Fíjate que dice ficción de cómo los terráqueos iniciaron relaciones, no indicando de qué tipo de relaciones, con otros mundos, ¿no? Claro, piensa tú que es un ingeniero chileno el que inventa la nave, pero ¿quiénes viajan? Viaja un... No sé, son puros tipos. O sea, viaja un judío avaro, viaja una niña... Arquetipos. Claro, puros arquetipos. Una linda niña, bella. Claro, es una cosa tan... naif. Pero absolutamente ingenua y... No, es descartable. Más interesante puede ser, claro, este lo publicó en España, por eso en Chile es muy poco conocido. Miguel Arteche publicó esto que se llama El Cristo Hueco, que es una novela que va dentro del ámbito de la ciencia ficción religiosa.
Este es el futuro, cuando Mira, nuevamente... ciencia ficción religiosa. Yes. Sí, porque ¿qué es lo que pasó? Ha nacido el nuevo género esta noche. Pues yo tengo un artículo al respecto. Por eso, pero ha nacido. Ha nacido. Ya, que en Chile es muy interesante. En pocos países se da A ver, ese interés. ¿Cómo sería esta ciencia ficción religiosa? Es una ciencia ficción cuyo principal temática está en explorar la relación del hombre, pero con Dios desde el punto de vista de las religiones. Hay ejemplos, está James Blish con Un caso de conciencia. Está este caso aquí, el mismo Hugo Correa tiene unos cuentos muy buenos donde unos tipos van a Marte y les cuentan la historia de Jesucristo y todo, y los marcianos se dan cuenta que en realidad lo que tienen que hacer para lograr dominar esto es inventar un Mesías, porque saben que lo que va a pasar es que los terrestres no van a querer matar al Mesías, no van a querer reproducir la historia del Nuevo Testamento. ¿Okay? Entonces, y dado eso, logran dominarlos. Con un Mesías falso. Exacto. ¿Por qué? Porque entendieron, bueno, esa sí es esa visión religiosa, y tú quisieras verlo, ¿no? Porque lo que está usando, bueno, no quiero herir sentimientos, está usando la mitología religiosa cristiana. ¿Cómo? Ha nacido un nuevo, ha nacido otro aquí. No seas así, no hagas tantas cosas. Bueno, eso es parte ha nacido un nuevo pecado. Anatema. Claro. Ahora, lo interesante para mí, que yo en esos tiempos cuando buscaba todas estas cosas, las buscaba y tenía que o mirar la portada o leía esto, y tengo muchas otras cosas que no son nada, es que hoy día lo que se publica como ciencia ficción, sea del ámbito que sea, dice ciencia ficción. Y ya no nadie se tiene, porque en realidad aparte es que se escondían. Por ejemplo, estas antologías, Poliedro, dice, relatos chilenos de fantasía y ciencia ficción. O sea, lo colocan en el nombre de forma orgullosa, está en el lomo, acá dice también. Y también hay nombres que se repiten aquí, por ejemplo, Patricio Alfonso, Sergio Fritz, Armando Roselot, Sergio Alejandro Amira. ¿Hay una nueva generación de escritores de ciencia ficción potente en Chile o no? Sí, potente en cuanto en Chile hoy día la literatura es potente. O sea, si en realidad en Chile nunca ha sido la literatura un género para que la gente pueda vivir. En ese sentido sí, hay una generación potente de escritores. Salvo, bueno, nuestro muy buen amigo Ortega, por supuesto. O sea, sacamos la excepción. Sí. Digo, sí. Hagamos, yo quiero entender aquí dos caminos, a ver si estoy equivocado, tú me ayudas a corregir y a enrielar esto. Por un lado, escritores que publican ciencia ficción poniéndonos el rótulo en su portada, pero también hay en nuestros países y en América Latina una tradición de escritores famosos, Cortázar, Borges en Chile, otros más, que han perpetrado alguna vez una obra de este género. Así es. ¿Eso pasa en Chile a menudo? Pasa, y pasa, y tratan, no, pues ahí tienes el de Miguel Arteche, Premio Nacional, digamos. El de Patricio Mans, aunque él no quiera reconocerlo, lo es. Y así como este, bueno, yo lamentablemente no vine tan preparado como me hubiera gustado, pero sí hay otro par de ejemplos más. Los hay, absolutamente. Hay política ficción también, que se no lo estoy inventando yo, ¿eh? Sí, antes sí. Que me ya, ¿viste? Ya, ha nacido un nuevo género. No. Que en el fondo es agarrar a hacer distopías, qué hubiese pasado si, o inventar situaciones. Bueno, lo mismo que hace Ortega, que manda mini guiones ahí por Twitter y sugerencias, mire. Claro, no llegamos a acuerdo con Bolivia y le damos mal. ¿Qué pasaría? Claro. Con eso se puede escribir, se puede hacer una preciosa novela. ¿Ves? Y hay gente que hoy día está dispuesta a hacerlo y todo, y hoy día que es más fácil publicar porque las ediciones de Poliedro no son gigantescas. Son ediciones autogestionadas. Que son sí, hay que... pero son trabajos muy interesantes y son muy consistentes, y eso es de rescatar, porque la gente quiere y le gusta y se siente bien. No vive de ello, pero ¿cuántos vivimos de ello? Otra pregunta, ¿por qué sientes tú que mucha gente, muchos lectores asiduos de literatura en general sienten a veces cierto rechazo o repulsa por el género de la ciencia ficción? ¿Por qué crees tú que arrastra ese problema, ese mal endémico hace tanto tiempo? Sí. Que a veces ha cambiado, ¿no? Sí. Pero ¿por qué crees tú que géneros como este alguna gente lo resiste mucho? ¿Por qué será? Yes. ¿Hay alguna explicación? No, hay, sí. Bueno, muchas explicaciones hay, a mí me gusta una, digamos, porque además va por mi lado más gráfico, ¿ves tú? Que uno, lo que están mirando son reproducciones o visiones de los pulps anglosajones norteamericanos, fundamentalmente, de los años 30 y 40, donde la visión que se mostraba, aun cuando hubiese un muy buen trabajo de Asimov, también había muy otras cosas perpetradas así, bien a la rápida, porque los tipos vivían de escribir, su meta era tantas palabras por página y tantas palabras al día, etc. Y después los artistas hacían unas maravillas, esas portadas de unas niñas en el espacio sin casco, con unos sostenes metálicos y unas pistolas así maravillosas, y al lado un astronauta muy bien vestido, por supuesto, y sobreviviendo. Bueno, toda esa
y unos marcianos muy malos y atacando. Entonces hay una visión de literatura por un lado, que no es literatura. Que no es de calidad. Que no es, claro. O sea, ¿quién va a publicar esas cosas ahí? Pues, hombre? Y por otro lado, que tampoco es de adultos. O sea, claro, es para adolescentes. No es la gente seria, ese es el tema. Que es un poco el paradigma que de alguna manera existió y ya está cambiando con la literatura gráfica también. O sea, inicialmente la historieta, o sea, las revistas que sacaba Zig-Zag no eran para adultos. Eran para un público infanto-juvenil. Exactamente. Entonces siente que la ciencia ficción arrastra esa imagen que la gente Exacto. tiene de la ciencia ficción. Pero ha ido cambiando. El marciano, porque solo eran marcianos, no eran ni venusinos. No. Marcianos, naves espaciales, Así pistolas de rayos y trajes. Y bueno, y además el cine ve que en esos tiempos tampoco ayudó mucho. Digo, hasta que no llegó el buen cine, eso ya estamos hablando de los 70, digamos, después de 2001, tú empiezas a ver un cine de calidad de ciencia ficción, pero antes de eso eran las invasiones, que estaba el chico, conoce a chica, que se junta el fin de semana, y que cayó un aerolito, y empieza a crecer la masa y se los come a todos, entonces cosas. Bueno, eso no ayuda, pues te fijáis, no ayuda a tener una visión positiva sobre la... Tú hablaste de la vocación social de la narrativa de ciencia ficción en términos de la extrapolación del presente en un futuro posible, ¿o no? Porque toda novela de ciencia ficción, como todo buen libro, como toda producción cultural, nos habla más bien de nuestra propia época más que de los periodos históricos que mencionan al interior de los volúmenes, ¿no? Tal cual, de hecho hay ensayistas anglosajones que han postulado que uno de los mejores parámetros para ver el estado de la sociedad en cierto momento es ver qué literatura de ciencia ficción se está escribiendo en ese momento, porque así es lo que se está... O sea, hoy día no es tema la guerra nuclear que acaba con la Tierra, pero sí lo fue en los años 60, o sea, era el tema, o sea, cómo quedaba la Tierra, cómo sobrevivían, los mutantes, todo eso, claro, hoy día no es, te fijas, está muy distante porque ya no se siente, la sociedad no siente que el problema sea una amenaza claro. En los 80 también volvió esa amenaza, ¿no? Con la idea del botón, el presidente que podía apretar el botón. Hubo música, cine... Pero cuando ya no está, te fijas, de inmediato la ciencia ficción no refleja eso. Okay. ¿Cuál crees tú? Esta es una pregunta, yo sé que es un poco difícil, pero ¿cuál crees tú que es lo que subyace detrás de nuestros escritores hoy día? ¿De qué Chile están hablando los escritores de ciencia ficción? ¿De dónde estamos, qué estamos extrapolando tal vez? Yo sé que es una pregunta difícil. Sí, difícil, ¿eh? Sí. Pero alguna intuición, breve, simple, una luz. ¿No? ¿Qué puedo decirte? No sé, fíjate, lo mismo que están viendo todos en la sociedad, que tú lo ves también en los trabajos, aquí, todo, un problema de que se siente una sociedad digregada. O sea, una sociedad que no bueno, pues injusta es un parámetro, pero tú puedes dar cuenta que unos no ven lo mismo que ven los otros. Entonces unos ven que estamos bien y que está creciendo y otros ven, no, pues si yo sigo con mi mismo drama, yo todavía tengo que luchar para llegar a fin de mes, voy en el metro y ni te digo cómo voy, y eso pasa. Entonces yo creo que eso es parte de... Entonces si tú ves la novela, qué sé yo, de la primera de Baradit, el experimento... Claro, la 5. Que más allá de pues poner en la sociedad que hubiera sido, ¿te fijas? Sí. Más allá de agregarle todos estos otros elementos y todo, ¿te fijas? Es interesante. Yo creo que va por ese lado, si tú me planteas así, que es una pregunta tan abierta como esa. ¿Qué quieres que te diga? Por eso, yo sabía que era una pregunta difícil de abordar. Bueno, acá tenemos otra compilación. Han estado apareciendo recientemente varios libros compilatorios de literatura de ciencia ficción y fantástica, estas alucinaciones TXT de Puerto de Escape. Ya hay una editorial chilena dedicada solo a la ciencia ficción. Eso es inédito. ¿Hubo en la historia de Chile otra editorial de ese tipo? Nunca. Como dice una publicidad por ahí, nunca hubo una editorial dedicada solo a la ciencia ficción, porque en realidad las editoriales en Chile también eran otro concepto que había. Claro, lo que está haciendo Marcelo allá en la quinta región. Marcelo también Novoa, el editor de este libro. Claro, hace todo lo... es notable. Efectivamente le está dando mucho espacio a escritores. Que eso es lo más importante, porque los escritores necesitan escribir, necesitan publicar. No se van a depurar en su casa escribiendo y guardándolo ahí. Digamos. Ellos necesitan estar en contacto con los lectores. Necesitan que los lectores lo vean, recibir feedback, ver qué está pasando con su trabajo, y es así como van a ir evolucionando. Yo creo que es para sacarle el sombrero a Marcelo el tremendo esfuerzo que hace allá, a él y a otra gente, por supuesto. Todo esto que está aquí nació porque alguien quiso hacerlo, porque una sola persona, porque era conocida, o porque quiso hacerse un chiste, etc. Pero más allá de eso, el estar acompañando autores, el estar guiándolos, el estarles contrastando opiniones, yo sé que
Marcelo también y el grupo de Poliedro acá, ellos han trabajado con lo que es talleres de literatura y todo, que eso es re importante, porque nadie nace escritor, digamos, salvo las estrellas por ahí, estrellas fugaces, pero exacto, pero todo el mundo que se dedica a esto en serio ha tenido que pasar por algún taller, ha tenido que escuchar opiniones bien pesadas sobre su escritura, a decirle, no, tenéis re mal puesto ahí el personaje, mira, esta cuestión no tiene ni un sentido, reescribe todo. Hay en la ciencia ficción chilena, yo intuyo, no una sola corriente, hay de todo en ciencia ficción chilena, ciencia ficción más como de los 50, conviviendo hoy, digo, ¿no? Con una más cyberpunk o más delirante. ¿Hay distintas corrientes en nuestra ciencia ficción hoy? Debieran haberla. No sé, realmente, te soy bien honesto, mi impresión es que sí las hay, o sea, hasta hay steampunk, hay de social de todas maneras, hay disfrazada, hay ciencia ficción que está escondida en novelas de aventuras por ahí. Mira. Hay mucha fantasía también que está mezclando la misma novela que sacó recién, que se publicó recién de Hugo Correa, ¿te fijas? Claro, que no era en rigor ciencia ficción, yo diría. Exacto, pero mezcla elementos, o sea, hay una integración. Porque en realidad, ¿por qué tenemos que andar clasificando la ciencia ficción? Pues de hecho, por eso la SOCHIFER, la Sociedad Chilena de Ciencia Ficción y Fantasía. Sí. Porque no puedes tú encasillar, no vas a decir, bueno, esto no es ciencia ficción, lo dejamos para el lado. ¿Cómo integras Claro, yo conocí a gente que dice que si no hay elementos tecnológicos, no es ciencia ficción. Hay gente muy dura, ¿no? Hay ciencia ficcioneros, digamos, rudos. No. Y otros que son más amplios, aceptan más cosas extrañas al interior. Es que la verdad es que la ciencia ficción, ¿qué es? Pues entonces la definición de ciencia ficción hay muchas discusiones al respecto. No hay una definición, yo me acuerdo de una bien absurda, pero que muestra el nivel en que podía llegar. Era cuando, en la época dorada de las revistas en Estados Unidos, en los 60, que la definición de alguien fue, mira, ciencia ficción es todo lo que se publica en una revista de ciencia ficción. Así de siempre, si salió publicado en Fantasy, en Magazine of Fantasy, en Fiction, en Astundi, es ciencia ficción. Si no, no lo es. No hay cómo sacarle una definición a algo. Pero es que en realidad, ¿por qué tienes que hacerlo? Finalmente. Si la literatura es literatura, sea buena o no, pues tiene elementos de interés, tiene elementos de anticipación, tiene elementos fantásticos. Pero tú cuando tú, por ejemplo, como en el caso de Pato Mans, cuando tú descubres un libro, lo lees y dices, aquí hay un elemento que podría entrar dentro de mi clasificación, claro, ¿no? Exacto. Bueno, de hecho así fue compartido, yo no encontré el libro, yo encontré un artículo, una nota buscando referencias sobre algo, encontré una nota de alguien que analizó el libro y que hablaba de una sociedad futura. Y dije, espérate un minuto, si está hablando de una sociedad futura, esto debe ser ciencia ficción. Bueno, me tomó un par de años conseguir el libro, y lo conseguí, lo leí, sí, claro. No voy a decir que es la mejor novela de Patricio Mans, no voy a decir que es muy entretenida. Pero es una novela que hoy día uno no tiene por qué, no se hace un inventario, no incluirla. Exacto. O sea, debe estar ahí. Debe estar ahí como novela de ciencia ficción. Exactamente, sí. Al igual que deben estar todas estas que traje de muestra, porque Carlos me pidió que cargara un poco, pero yo no voy a traer toda la biblioteca. No, por supuesto. Por supuesto, pero vamos a tener que descontarte de tu sueldo haber traído tan pocos libros. Comencemos a abrir la conversación para hacerlo un poco más dinámico. Por favor, pregunten, ayúdennos a hacer de esta conversación algo más dinámico y hablar de ciencia ficción. Se cayó un lente tuyo. Sí, no te preocupes. Adelante, abra la conversación ahí. Sí, señor. Una consulta, lamentablemente yo no venía preparado para esta interesante charla, veníamos caminando por aquí. Me parece haber recordado, hace algún tiempo haber leído, hace muchos años, a Aldunate Phillips. Exacto. Que ahí se nos estaría escapando, digamos, un personaje que me parece que fue hasta el Premio Nacional de Ciencia. Sí. Bueno, el papá de la Elena Aldunate. Eso, sí. Yo, por el apellido yo ahí lo asocié. Y lo segundo, digamos, como elemento, es de que aquí, yo soy bibliotecólogo de profesión, entonces obviamente aquí hablamos del mejor soporte de la información, que es el papel, o algo que se parezca. Sin embargo, pienso, digamos, porque lo viví siendo niño, no quitándome edad, sino siendo niño, lo que fue el radioteatro. El radioteatro. Y ahí hubo mucha expresión de ciencia ficción, y puramente ciencia ficción técnica, digamos, que estamos hablando, y mucho de fantasía. Y lamentablemente, por no ser un buen soporte con el papel, eso lo perdimos. Eso ya no está registrado, solamente está en nuestra memoria, lo que escuchamos. Y que interesante, digamos, cómo lo perdimos, y que eventualmente, si se encuentra algo por ahí, sería bueno, digamos... Bueno, justamente con Miguel, que está aquí frente a nosotros recuperamos el Dr. Mortis, y también logramos que Copesa editara hace unos años los radioteatros del Dr. Mortis. Pero no todos, creo. No todos, porque el propio Juan Marino, a quien nosotros conocíamos, ya guardaba poco de aquellos radioteatros. Y hay algunos de ciencia ficción, de hecho hay algunos que tenemos que no se publicaron nunca. Claro, ¿no? sí, tenemos algunos. Guardamos algunos, por ejemplo está alguno de Electronicus, Dr. Mortis, o otros más, que no están completos, entonces no se podían editar, pero sí son de ciencia ficción, tiene razón. Bueno, y además está el programa
La tercera oreja, como soplan por ahí al fondo, pero que además fue una revista, así que está en el otro catálogo ahí claro. Por eso es más conocida, para mí por lo menos, porque yo allá viviendo en Temuco, yo no recuerdo haber escuchado mucho radioteatro en esos tiempos, uno más aislado en la provincia, pero sí, interesante el género. Ahora, lo de Arturo Aldunate Phillips, yo creo que tú te refieres al libro Horcajadas en la Luz. Me parece que... Y es un libro, bueno, es un libro más de divulgación, lo que pasa al estilo, ¿cómo se llama? El astronauta, no el astronauta, el astrónomo gringo. Carl Sagan. Claro, el estilo Carl Sagan sí, me da la impresión sí. que es. Más que... Puede ser, no, sí, en sí, por realidad, eso, ¿no? hace Yo lo muchos ubico, años- digamos, y claramente es el papá de la Elena, así que por supuesto que yo tengo todas las Un referencias. poco sí. religioso también, era Sí, como era una, bien. una Sí. ciencia ficción religiosa. A mí me gustaba mucho. Interesante. Mira, sí, es religiosa, ¿viste? Es género Señor, nuevo. ahí hay un comentario o pregunta. Me alegra mucho haber encontrado a otros sobrevivientes de la Sochif, Ah, mire. que nos reuníamos en calle Copiapó. Así Mire. es, Sí, señor, ¿se acuerdan? así es. Y también Carlos Raúl. yo comencé a ir por consejo del Máximo Carvajal, que era Un gran amigo sí, mío también. Claro. Era un gran amigo. Y yo colaboré con dibujos para cuántos, ¿Cuál es su nombre? Hernán Escobar. Hernán Escobar. Sí, e incluso publiqué también un cuento en un cuento. Era un cuanto. Cuanto Sí. era una revista que la Sochif Era publicaba. un fanzine. ¿Sí? Sí. Un fanzine, exacto. Exacto. Yo tengo eh, ejemplares de ese fanzine. Claro, yo venía de haber hecho portadas para la revista Rocket. Buenísimo. Uno de los- Sí. Rocket, aclaremos también, Rocket, una de las grandes revistas de historietas de ciencia ficción de este país, Claro, junto con yo Robot. entré a hacer portadas Buenísimo. por consejo y Mira. en realidad del Temo Lobos, que era amigo Que mío fue y el me- creador de esa claro, revista. Exactamente. Entonces, yo en la Sochif se discutieron muchas cosas acerca de lo que era ciencia ficción y la apertura esta a fantasía. Sí. Porque era el momento en que entraba el término fantasía casi a colaborar y fundirse con lo que era ciencia ficción, como decías tú, dura. Sí. Tenía la ciencia ficción en los años que yo comencé a leer, estoy hablando de los años 40, Sí, era el cohete. Exacto. exacto. La investigación Eso espacial, digamos. Era claro, el cohete que nos iba a llevar a todo el mundo maravilloso. Era la Y- esperanza. Era la El cohete, esperanza, la sí. nave era la esperanza. Claro. Entonces, mi primer dibujo que yo publiqué fue el año 49 en la revista Pobre Diablo. Pobre diablo. Claro, ese fue Revista mi de primer humor. dibujo. Yo tenía 15 años. Sí. Ya tengo colaborado en esa revista. Sí. Y ¿sabes qué es lo que era? Era un periodista montado arriba de una bomba atómica que iba a caer. Así el dibujito, lo encontré hace muy poco. Una viñeta de humor. Sí. Claro. Pero esa misma actitud, esa misma ilustración salió después en una película En la película de Kubrick. Sí. de Claro, Kubrick. el Doctor Strangelove. Exactamente. Exactamente. Justamente un personaje gritando arriba de la bomba. Claro, cabalgando la bomba. El capitán No, del, no del- topó. del vuelo parece que era, no sé quién. Sí, Pero, como le digo, me da mucha satisfacción. Qué encontrar- bonito. Sí. Sí, bueno. Excelente. Oye, qué interesante que tenemos esta visita ilustre, ¿no? Alguien que ha estado a caballo en la ciencia ficción chilena desde la historieta. Muy, muy hermoso. Así es. Sí, bueno, y Hernán es parte de los que se formaron ciencia ficción leyendo lo mejor que se producía en el mundo en ese minuto, que se publicó en Más Allá y el Nebulae. O sea, que eran las colecciones españolas y la otra argentina que trajo, pero lo más granado que tú podías leer. Entonces tú te saltaste en la etapa de leer las cosas que no eran tan buenas. Leías lo mejor de frentón. Y era una cosa extraordinaria. Yo creo por eso se salió esa generación, que bueno, la generación de Temolobos, que mira hasta dónde lo llevó. O sea, él incorporó siempre estos elementos De la ciencia ficción. Ya que habló del de Máximo Carvajal, hablemos un poco. Máximo también escribía cuentos de ciencia ficción, hizo muchas historietas de ciencia ficción, como Axo, por ejemplo, por mencionar una en los 80s. Y también recuerdo varios episodios de Mortis también, en que también él introducía esta cosa de la ciencia ficción, siempre. Siempre. Siempre, No, siempre. él, bueno, pero él nunca, sus temas eran la aviación, la ciencia ficción, La Segunda Guerra Mundial. la Segunda Guerra Mundial. Él hizo lo que le encantaba y siempre lo tenía presente y lo metía, bueno, salvo en El Señor Cabeza de Water, ¿cierto? Pero más allá de ese, bueno, es porque veas que estoy preparando otro libro que es de la revista Picaresca. Ese es un off, es una salida. Ese era ya. un personaje que publicaba en una revista que se llamaba
¿cómo se llamaba esta revista de los 90? Sí, no era la papaya, era la otra. La otra, sí. Una revista como el erótico, porno. El Quincho. Sí. Va a tener que esperar el catálogo. Sigamos. No, está bien. No, mira, respecto a lo que es cómics, en Chile somos de alguna manera bastante pioneros. O sea, el sacar Rocket, esa revista, con la calidad que salió, a pesar de cierta ingenuidad dibujante. Te fijas que no eran muy duchos, tal vez, eran todos medio nacientes, eran jóvenes, claro. Pero así todo es extraordinario. O sea, tú... Aquí vamos a ver dónde está una portada de Rocket. Entras tú ahí. Claro, es notable, digamos, y marcó un camino, porque de ahí para adelante nunca dejó de haber algo de ciencia ficción dibujada en Chile. Aquí tenemos algunas portadas de Rocket, ¿no? Ahí está, por ejemplo, esa es del caballero, la que está arriba en la esquinita, la del caballero negro, por ejemplo, puso un astronauta de raza negra. Y eso es notable en 1964, o sea, ¿cierto? Bueno, todas esas cosas son... Sí. Exacto. Y han marcado de alguna manera, por eso Rocket está destacado dentro de este catálogo. Es una revista importante, ¿no? Sí. Y con guionistas y autores locales. Todo 100% local, no había nada que no fuera hecho en casa. Y eso también es serio. Bueno, parte de esa gente siguió trabajando en Rocket, parte siguió, después se fue a Robot, pero todos siguieron con esa influencia y la usaron después en distintas otras. Bueno, acá es interesante, ya que tenemos también un amigo español acá, esta historieta que se llamó Garra de Acero en Chile, que en España se llamaba... 5, ¿cómo era? No, No, aquí está, ahí está el nombre, ya se me escapa. Sí, también. ¿X9, no? No, vuelve a... Era una historieta que hacía Carlos Jiménez Yes. en España. Le da Aquí nombre a la estoy revista, buscándolo, le da sí. nombre a la revista, que no me puedo acordar, era una revista chiquitita así. Delta 99. Delta 99. En Delta 99 se comenzó publicando en Chile con dibujos de España, pero de pronto desaparece ese contacto y los chilenos siguen haciendo la historieta que se llama Garra de Acero. Y que 100% Juan Marino realizó varios radioteatros en Mortis utilizando Garra de Acero. No sabía. Sí, porque mezclan el Garra de Acero inglés, el nombre de ese personaje que era un espía cuya garra era de acero y que palpitaba. Es el zarpa de acero, ya sí. Claro, que los pero españoles- con el dibujo de Jiménez de Delta 99, una cosa muy extraña que solo pasaba en este sí, país. sí. ¿no? Eso fue muy interesante, que en esa revista Delta 99 salieron dos clásicos de la ciencia ficción mundial. Delta 99 y 5 por Infinito. 5 por que Infinito, el trabajo de Maroto, una obra de maestra. Maroto, Pero te dije, exactamente. hablemos del libro y estamos hablando de cómic de nuevo, porque es inevitable, ¿no? Es Bueno, inevitable, sí. ese camino de la literatura de ciencia ficción y el cómic están muy unidos en Sí, Chile, ¿no? sí, ya son pareja, no hay cómo, o sea, ¿Y se llevan bien? Se llevan, sí, se llevan Oye. súper bien. Yo creo que hoy día uno ve lo que dibuja la gente, la parte gráfica y todo, y hay muchas cosas de ciencia Una ficción, pregunta. está lleno. Volviendo al presente de la ciencia ficción chilena, ¿por qué ahora hay tanto escritor y escritora de ciencia ficción? Porque es un periodo que hay como una carestía, una sequía, Sí. y de pronto aparece toda esta gente. No, porque mira, que la carestía es una carestía general. Sí. Eso se llamó en Chile, tenía un nombre, se llamó el apagón cultural, que le gustaba decir a nuestros periodistas, ¿te fijas? Ellos siempre inventan etiquetas raras. Entonces la llamaron el apagón cultural y claro, era que no se podía publicar. Entonces, ¿quién se iba a dar el esfuerzo de ir a pedir permiso para publicar una cosa tan rara? Que además no tenía canales de venta, además había una crisis económica general. Entonces, tú necesitas un ambiente que esté también generando eso. Tú necesitas que la gente esté interesada en la lectura. No solo por los programas que saca el Ministerio de Educación, o sea, del Fondar, son muchos más ámbitos los que están haciendo, lo que tú vas a hacer a Talca, porque que a Talca estén nuevamente, porque esto existió antes, en los 60 había mucha cultura en todo Chile, no era solo en Santiago. Bueno, pues todo eso desapareció por motivos varios, ¿cierto? Bueno, eso es que se esté retomando, el que se viaje, el que haya firma de libros en todo el país. Bonito. Aunque sea Ortega nomás, pero bueno, después va a ser Baradí. Yo creo que a Moisés cada vez que nombra a Ortega le llega un cheque. Sí. Yo creo. Lo menciona todo el tiempo. Pancho, págale a Moisés. No está aquí, así que no va a ser. Martín, una pregunta. Martín Ramírez, gran dibujante chileno. Te quería preguntar, como autor también, ¿no? La mayoría de los libros, las novelas, etcétera, de ciencia ficción chilena, ¿eran ambientadas en Chile? Interesante pregunta, ¿no? ¿Dónde Efectivamente. las Bueno, no, mira, la verdad es que tendían a ser universales, no estar en ningún país. Ajá. ¿Por qué? Porque tendían a mirar hacia el futuro, ya en el futuro no existía Chile, esa es la verdad, pero tampoco existía Argentina, ni Bolivia pidiendo más, ni ninguna de estas cosas, era una cuestión más bien en el futuro ya todos, o bien integrados o mal integrados, pero ya una sociedad distinta.
Pero sí hay casos, o sea, por ejemplo, Hugo Correa trató de poner cosas chilenas. Y bueno, esta novela es el mejor ejemplo en que una nave que trae a un extraterrestre metido ahí, una nave espacial, una rusa creo que, y que está puesta en el campo chileno. Sí, él usaba mucho el campo chileno Sí. como el ambiente en que se desarrollaban sus historias. Eso es interesante. Alberto Edward, por ejemplo, que de los 30, Claro. publicó sus cuentos también Yo eran... creo que tal vez a raíz de la Guerra Fría, que Estados Unidos sobre todo como que se apropió de la ciencia ficción, llegaron a la luna también, Sí. ¿no? Entonces uno ve libros como este, El Marciano, Sí. que si fuera un chileno, uno diría como, ah, ya. Nadie le Claro, creería. nadie, pues, Nadie exacto. creería Un eso. chileno sería, incluso hay una película, el rey de los, no, ¿cómo es? Es, El rey de los huevones. del mismo autor, digamos. Que era una parodia sobre el Fasat Alfa, ¿no? Sí. Claro, y es Que no funcionó finalmente Fasat Alfa. Yo creo que porque Chile, bueno, ellos se apropiaron de esto, De de eso, Estados sí. Unidos en la Guerra Fría, etc. Y además Chile no es un país con los recursos de Estados Unidos, tenemos la NASA, entonces hay un problema como de verosimilitud, ¿no? de que te Sí, crean, de que te exactamente. toman en serio. Si tú sitúas que, no sé, Chile está mandando la primera nave espacial a Saturno, digamos, es como, a ver, explícame un poco más. Entonces ellos eludían un poco eso, dices tú, tal vez, creando un mundo... Claro. Pero fíjate que eso todo vuelve, porque si tú ves los casos de Paradis, ahí está el otro cheque. Ya. Más Bueno, cheques. está más claro, el 5 es Chile, porque el caso es Chile. O sea, lo que el experimento que hizo de, ¿cómo lo llaman? De electro no sé qué cosa, Cibernética. de electrocibernética, ese está puesto acá, y acá es donde pasa, porque no tiene dónde más pasar, porque acá fue donde se hizo el experimento, digamos, Claro. truncado. Entonces, bueno, él lo lleva hacia adelante y lo lleva con personajes chilenos. No, yo creo que hoy día la visión es distinta. Sí, Hoy día sí. Pero en esos tiempos yo... Eso, nos queda poco tiempo. Ya, tenemos que cerrar. Sí, oye, podemos seguir hablando de ciencia ficción y de historietas de ciencia La ficción. última pregunta. Mucho ¿Tú tiempo, pero estás tenemos la última preparando pregunta. una recopilación de... Ah, sí, ¿Podrías bueno, comentar? Mira cómo Bien. sabe el público, ¿ah? si el público está enterado. Bueno, Está súper enterado de lo que hace. claro, otro de los proyectos que ya está prácticamente listo es un trabajo de investigación sobre todo la historieta de ciencia ficción hecha en Sí. Chile hasta 1962, hasta justo antes de Rocket. Ya, pero dame una pista. ¿Cuál es la primera historieta de ciencia ficción que se publica en Chile? El viaje de la Tierra a Marte en 1924 en la revista Don Fausto, los primeros del 12 al 24. Esta pregunta está pauteada también. ¿eh? No. No, es muy buen trabajo porque yo logré investigar la historia del autor, digamos, del Andrés Magré, que es un chileno de antepasados franceses, un chileno pateperro, trabajó en la agencia de publicidad, Ahí tenemos- trabajó alrededor del mundo, esa es una muestra del estilo. Unas viñetas de ese, muy Exacto. bonitas, ¿ah? Muy bonitas. Sí, son... Muy hermosas. Es realmente destacable ese esfuerzo. Bueno, y todo eso lo llevo hasta el 61, viejo, con casos, con experimentos bien extraños como el que encontré de Hoffman, que es de un dibujante que no pude encontrar. Mira, es el Twitter que ha sacado más retuiteos míos buscando a quién era G. Hoffman G. Un dibujante dice, no por ahí, pero finalmente por otro lado me llegó el dato y lo pude encontrar. Es un dibujante que estuvo trabajando más bien en publicidad, pero ese fue su único experimento y salió publicado en una revista que no está en este catálogo. Ah, Fíjate. no. No sé quién lo hizo, que una revista se llama La Revista Ideal, que no está ahí, así que una de las cosas que me faltó, logré encontrar el número 1 y está publicado el trabajo de ciencia ficción. Bueno, hay que decir ahí que hay grandes autores como Oscar Camino, por ejemplo, que a mí me gusta muchísimo y que algún día esperemos sea republicado. Así Oye, es. muchas gracias. Yo quedé con gusto a poco en esta conversación. Eso, podemos cargar la batería y seguimos, pero no. Lo vamos a invitar a Moisés para que hablemos más de cómic de ciencia ficción después, pero un adelanto de lo que será su libro y ojalá muy cercano a la fecha del libro también, para que se pueda ver. Bueno, la fecha del libro no es a mediados del próximo año, porque ahora lo que estoy haciendo, estamos sacando con la editorial uno de lo que es el catálogo de la revista Picaresca. Picaresca, sí. Ok, todo el Quirquincho, todo lo que fue Molino, y de ahí hacia atrás hasta 1920, los primeros Mi Kids y unas cosas muy extrañas que había en Chile que poca gente se acuerda, obviamente, pero que es súper entretenido. Oye. Yo me divertí lo lindo haciéndolo, dice Mariana, pero Está bueno. muy feliz. Antes de terminar, bueno, Moisés va a quedarse acá firmando si alguien quiere comprar su libro de historieta chilena y pueden mencionar a Ortega Paradis por última vez para que te traiga más dinero. ¿Ah? No, y Carlos Reyes tiene un muy buen trabajo, por si alguien no lo conoce, sobre los días de Allende, que yo Eso se lo no es recomiendo. ciencia ficción. Pero no es ciencia ficción, es absolutamente real, es historia. Eso Bueno. es para que me llegue uno por ese lado también un mono. Ya. Muchas gracias, Moisés. ¿Ah? Gracias, Un gusto, Carlos. gracias a todos por haber venido. Y la ciencia ficción chilena está viva. Viva la ciencia ficción. ¡Viva la ciencia ficción! Eh, ¡Viva! ¡Viva! Muchas gracias. Sí.